Hola querida iglesia, qué alegría estar con ustedes una vez más hoy y poder compartir un tiempo de compañerismo, pero también compartir la palabra del Señor. En un tema que he llamado El Rey está vivo. Dice que mientras Jesús transitaba entre nosotros acá en la tierra, fue llevado por sus captores ante Pilato y una de las cosas que Pilato le pregunta es: tú eres el rey de los judíos, y él le responde, tú lo has dicho. Por eso creo que el mismo Dios que le permitió a Jesús venir para dar su vida por nosotros, para ir a una cruz e ir luego a una tumba, es el mismo que lo ha levantado y le ha colocado en una posición, dice la carta a los Hebreos, superior. Por eso creo que Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Rey y Él está vivo. Esta es la base de nuestra fe, esta es la base de lo que como iglesia cristiana creemos. Que nuestro Dios no solamente vino para dar su vida por nosotros, no solamente vino para hacerse un mártir entre nosotros, sino que vino para ciertamente morir, para hacer el pago por nuestros pecados, pero también resucitó y ahora está vivo y vivo para siempre. Y como les decía, esto es fundamento de nuestra fe. Si eres un hijo o una hija de Dios, debes estar claro y convencido de que Jesús no solamente es el Rey, sino que Él ha resucitado. Y encontramos en el libro de Lucas cómo ocurrió tal cosa. En Lucas 24, los versículos 1 al 12. Pero antes de leer, quiero entonces destacar algunas cosas de la historia en relación a Jesús. Mientras caminaba entre nosotros, Jesús fue acusado falsamente por muchas personas. Fue acusado de no pagar impuestos, fue acusado de tratar de levantar revueltas entre las personas, pero realmente lo que vemos en la Escritura y aún por las profecías es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ciertamente esas personas que le perseguían, esas personas que le buscaban, finalmente lo apresaron, lo llevaron para ser juzgado y luego condenado y lo llevaron a una cruz, donde dice él mismo en su momento: Padre, en tu nombre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que allí entonces Él expira. Fue bajado de aquella cruz y llevado a un sepulcro. Y aquella mañana, luego de de ese tiempo de la sepultura, dice que unas mujeres fueron para encontrarse allí con el cuerpo y poder prepararlo, porque cuando lo sepultaron no habían tenido todo el tiempo de preparar bien el cuerpo para la sepultura, pero se encontraron con algo extraordinario. Se encontraron con algo maravilloso que impactó la vida de la humanidad y la impactó para siempre. Impactó la vida nuestra como iglesia, impactó muchas áreas, de tal manera que de ellas quiero compartir un rato este día. Pero lo dice así Lucas capítulo 24. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Quiero que leamos hasta allí por ahora, y quiero que entonces nos preguntemos cómo impacta la resurrección en nuestras vidas.
cómo impactó desde ese momento la vida de las personas que estaban allí, pero cómo hasta el día de hoy ese acontecimiento que muchos hoy día recuerdan en esta semana, muchos traen a memoria, pero ¿qué es lo que eso realmente ha hecho por nosotros? ¿Cómo es que eso vino para transformar, para cambiar la vida de la humanidad en pleno? De hecho, se habla de antes de Cristo y después de Cristo, pero también cómo ese acontecimiento impacta de manera personal, de forma que eso pueda transformar nuestras vidas, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de percibir aún nuestra propia realidad. Quiero mencionar algunas cosas. Una de ellas es que la resurrección de Jesús demuestra el eterno poder de nuestro Dios. Dios es todopoderoso. Es una verdad que afirmamos. Es una verdad que creemos como cristianos, que creemos como hijos de Dios, que nuestro Dios es poderoso, es todopoderoso. De hecho, cuando leemos este mismo acontecimiento, pero en el libro de Mateo, cuando lo notamos, cuando lo leemos allí, notamos más bien un detalle. Dice que un ángel vino del cielo y movió la piedra y que se sentó sobre ella. Como hijos de Dios, necesitamos vivir nuestra vida convencidos de que Dios es poderoso. Poderoso para intervenir. La Biblia nos enseña que el reino, el mismo Jesús lo decía, que el reino de los cielos se ha acercado entre nosotros y que de la manera en el que Él pudo intervenir, en el que Dios pudo intervenir para levantar a Jesucristo de los muertos con su mismo poder, puede entonces intervenir también en nuestras vidas, en tu vida. No importa la situación que tú mismo estés atravesando, puedes vivir confiadamente, porque ciertamente impactó ese momento, levantó a Jesús de la tumba, impactó aún la humanidad, porque dejó una huella imborrable aquel acontecimiento. Pero es que también impacta nuestra vida personal, es decir, su eterno poder puede obrar en nuestro favor, puede obrar en tu favor, porque Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios lejano. La misma venida de Jesucristo por primera vez nos muestra cuánto es que Dios nos ama. Nos ha mostrado cuán interesado está en nosotros, cuán importantes somos nosotros para Él. De hecho, la Escritura dice que somos su especial tesoro. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos, ¿vemos a Dios en su esplendor sabiendo que es un Dios todopoderoso y confiamos en que eso es así para nosotros, no solamente para otros? Porque ciertamente, y Jesús mientras caminaba y aún antes de ir a la tumba, de ir a la cruz y de resucitar, aún estuvo entre la gente. Y dice la Escritura que sanó a muchos. Y ciertamente levantó personas a la vida nuevamente, como es el caso de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, en fin. Esas cosas ocurrieron. La pregunta ¿es Jesús y el poder de Dios parte de la historia para ti o forma parte de tu propia historia? ¿Crees que el mismo Jesús, que el mismo Dios es el que obra ahora en tu favor? Otra de las cosas que nosotros podemos notar en ese particular es que no solamente Dios tiene el poder de la vida y el poder de la muerte en relación a la resurrección de Jesús, sino que con ese hecho ha demostrado que el poder de la vida y de la muerte de todos nosotros también está en sus manos. Eso nos debe dar confianza como hijos e hijas de Dios, porque ciertamente la Biblia nos dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, porque en Él está ese poder, el poder de darnos, de prometernos aquello que solo de su mano se puede recibir. Pero por otro lado, muchas veces nos vamos a encontrar quizá atemorizados, angustiados, afligidos, preocupados y perturbados por cosas como la muerte. Pero con la resurrección de Jesús,
podemos entonces dejar por sentado en nuestras vidas que el mismo Dios, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo aquel día de entre los muertos, es el que vivificará por la fe nuestras propias vidas, dice la Escritura. Es decir, si Jesús es primicia de los que murieron, pero también primicia de los que han resucitado, entonces nosotros también tenemos vida juntamente con Él. Por eso el apóstol Pablo decía que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es que la vida de toda la humanidad está en las manos de Dios y bajo el poder de su dominio, sino que en lo particular cada uno de nosotros también está bajo la autoridad y la soberanía de un Dios fiel, amoroso, que ha entregado a su propio Hijo por nosotros. Por otro lado, notamos que ese poder de Dios, ese poder que levantó a Jesucristo, demuestra que es un poder que afecta aún la realidad física, que Dios puede intervenir, como de hecho así sucedió. Dice que aún una piedra fue removida. Pero es que eso no ha ocurrido solamente en el momento de Jesús, sino que la historia ha demostrado que tenemos un Dios y que confiamos en un Dios y que nuestro Señor es un Dios que interviene aún sobre la realidad física, porque Él la creó. Desde abrir mares, desde abrir ríos, derribar murallas, hacer que los días sean más largos o aún más cortos. Eso es potestativo, aun cuando es un asunto de lo físico, es potestativo de Dios y de su autoridad. Y ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Y con la resurrección de Jesús queda demostrado que Dios es capaz de intervenir en estas áreas. Por eso, si estás enfermo físicamente, Dios puede intervenir sobre ti. Lo ha hecho tantas veces porque tiene el poder para hacerlo. Dios puede aún detener alguna cosa que pueda estar afectando nuestras vidas o que pretenda interrumpir el propósito de Dios con nosotros. Otra de las cosas que notamos es que la muerte y la resurrección de Jesús demuestra el poder que Dios tiene aún sobre las perversiones de los seres humanos, sobre las mentes perversas que pretenden afectar con maldad la vida de otras personas, pero Dios está por encima. Créanme, por la Escritura podemos saber que el mal de las personas no durará para siempre. Sin embargo, nuestro Dios sí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué esto es interesante e importante para nosotros? Porque así como con Jesús, hubo gente que planificó con maldad acabar con Él. Ahora mismo hay personas que planifican acabar con otros. Hay personas que en su mente están ideando maneras de poder secuestrar a alguien, poder quizá asesinar a otra persona, o robarle, o defraudarle, quitarle a su esposa, dañar a sus hijos. En fin, ¿puede haber ese tipo de maldad en el corazón humano? Desde luego que sí. Pero la verdad es que ninguna persona, por perversa que sea y por poderoso que parezca, ninguna persona está por encima del poder de nuestro Dios. Y aunque hubo personas que llevaron a Jesús a una cruz y que luego le llevaron a una tumba y que planificaron tantas cosas, aunque hubo ese tipo de personas, lo que nos demuestra la Escritura es que Dios siempre estuvo por encima de ellos y que su poder va más allá. Esto nos debe dar confianza, eso nos debe dar seguridad, porque puede que hayan personas que estén planificando tu mal,
Puede que hayan personas que aún estén planificando el mal para la humanidad. Y algunas personas pueden pretender que eso terminará afectando definitivamente a la humanidad. Pero crean esto, el mal no durará para siempre y los perversos para siempre no estarán. Pero Dios sí. Dios está por encima de todas estas cosas. Por otro lado, la resurrección de Jesús también confirma la verdad de la palabra de Dios. Es otra de las bases sobre la cual nosotros como hijos de Dios vivimos. Confiamos en que la palabra de Dios es verdad, siempre fiel, que su palabra permanece para siempre. Esa es base para nosotros. ¿Crees eso? Que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es sí, y que cuando Dios habla de sí mismo y habla por la eternidad y hasta la eternidad. Que la palabra de Dios, aún la escrita, porque hablamos de la palabra hablada de Dios, pero aún la palabra escrita fue inspirada por Dios de tal manera que nos muestra y nos demuestra verdades eternas de Dios mismo. Pues con la resurrección de Jesús esto queda confirmado. Por ejemplo, las profecías. Sabemos que las profecías son verdaderas en relación a Jesús, porque aquellas cosas que, por ejemplo, describía el profeta Isaías, quien vivió cientos de años antes de Jesús, las cosas que por inspiración divina el profeta Isaías habló, entonces luego llegaron a suceder exactamente como antes él las había descrito, como él las había profetizado. De tal manera que eso nos demuestra que cuando Dios usa a personas para transmitir un mensaje, para transmitir su palabra, cuando Dios usa a profetas para hablar aún anticipadamente de ciertas cosas, de ciertos planes que Él tiene, entonces cuando lo miramos a través de la historia misma de Jesús, nos damos cuenta que estas cosas son verdad cuando Dios está detrás de ellas. ¿Por qué? Porque Dios es el conocedor del tiempo. Queda demostrado que con esto, que Dios es conocedor del tiempo, que las cosas no son ocultas para Él y que bien puede comentarle a un profeta, a un hombre, a una persona, cientos de años antes lo que sucederá después, no por adivinación, sino por el eterno conocimiento que Dios tiene. Ahora, esto no es una verdad teológica meramente, es una verdad aplicable a nuestra vida. Porque así como Dios pudo saber para comentarle a un hombre, comentarle a una persona acerca de lo que sucedería con Jesús, es porque Él demuestra con eso que conoce los tiempos, conoce los tuyos también. Por eso nuestras vidas están en buenas manos si confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente conoce tu hoy, no solamente conoce tu ahora, no solamente conoce tu situación actual, no solamente conoce tus circunstancias presentes, sino que también puede conocer cuál es la ruta que tu vida va a seguir. Él lo conoce anticipadamente porque en Él hay todo conocimiento. Por eso es que la Escritura dice, hablando el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A pesar de que en algunos momentos nosotros no sepamos qué es lo que sucederá luego, hacia dónde nos llevará una determinada ruta o camino, dónde es que terminará determinada circunstancia, podemos saber por la palabra de Dios que Dios puede conocer los tiempos. Y si la profecía acerca de Jesús se cumplió, también lo hará la profecía que tiene que ver con la salvación. Es decir, Dios también a través de hombres y mujeres nos habla acerca del plan de salvación que tiene para nosotros. Y si podemos confiar en que Dios levantó a Jesucristo y que su palabra es verdad y que lo que aún dijo antes
se cumplió. Entonces, lo que Dios dice en relación a tiempos futuros, en relación a nuestra salvación, en relación a nuestra redención, en relación a nuestra vida eterna, entonces también lo es. Que su palabra es fiel. También las promesas. Podemos ver que las promesas son verdad, porque hubo muchas promesas que Dios hizo de enviar a su Hijo a morir por nosotros, que al tercer día lo resucitaría, ya no como profecía, sino como promesa, diciéndonos, eso es lo que haré, esto es lo que sucederá. Y cuando estas cosas se cumplen, entonces nosotros podemos también decir, si las promesas de Jesús se han cumplido, las promesas que tienen que ver conmigo también se cumplirán, porque Dios es el mismo. Si en su palabra nos habla acerca de que Jesús sería enviado, de que moriría y que nos redimiría a través de él, también su palabra dice que él es nuestro proveedor. También dice que él es nuestro ayudador. También dice que él es nuestra seguridad. También dice que él promete bendecirnos y favorecernos, mostrar su amor para con nosotros. Que aun cuando andemos por valles tenebrosos, él estará con nosotros. Que él será nuestra esperanza y nuestra seguridad. Que será la seguridad de nuestra familia. Que él colocará comida sobre nuestra mesa. Que cuando enfermamos, él es nuestro sanador. Que cuando morimos, él es quien nos levanta nuevamente, porque no nos deja allí, como dice el Salmo 103, caídos en un hueco. No, él nos levanta. Son promesas que Dios ha hecho para nosotros, y si esas promesas en Cristo son verdaderas, estas promesas para nosotros también lo son, porque forman parte de la misma eterna palabra de nuestro Dios. Lo siguiente que quiero mencionar es que la resurrección de Jesús también enseña que el sufrimiento no dura para siempre. Que a pesar de las duras circunstancias que al final, antes de su muerte, Jesús tuvo que atravesar, a pesar de todas esas circunstancias adversas y de exponerse a la fragilidad humana, a pesar del dolor físico, a pesar del dolor emocional que en ese momento pudo experimentar y que él mismo describía mientras estaba allá en el Getsemaní con sus discípulos, a pesar de todas esas cosas, el apóstol Pablo nos enseña esto: lo que se siembra en corrupción resucitará en gloria. Por eso el sufrimiento no durará para siempre. Eso quedó demostrado con Jesús. Es decir, la injusticia tiene que darle paso a la justicia de Dios. No importa si son las injusticias como las que atravesó Jesús, las que le llevaron a padecer tantos sufrimientos. No importa si en tu caso es igual, si en mi caso es igual, si en nuestro caso es similar. No importa si hay injusticias que ahora mismo te están haciendo atravesar un valle de sufrimiento. Cree esto: la justicia de Dios vendrá en tu auxilio. Salmo 103 dice que Él es el que nos provee del derecho y el que hace justicia a quienes padecen de violencia, a quienes son expuestos a injusticias. Claro está, cuando atravesamos ese tipo de situaciones es duro, es difícil. Es probable que ahora mismo haya alguien que esté atravesando un duro momento producto de ciertas injusticias. Por ejemplo, algunos pueden sentir esto con la situación del virus que ha azotado a la humanidad y pueden experimentar que no es justo tener que separarse de un ser querido y quizá ya no volver a verlo en sus últimos momentos porque no está permitido, porque no está bien que eso suceda, y aún verle partir, para los que algunos piensan es antes del tiempo, porque somos simplemente seres humanos. Pero quiero que pienses en esto.
aun cuando las situaciones, sean esas u otras, sean injustas, Dios demuestra que su justicia permanece para siempre. Por eso creo también que aunque hay situaciones que pueden también llevarnos a la frustración, situaciones en las que uno dice, ¿cómo salgo de esto? O incluso quedar atrapados en la impotencia, quedar atrapados allí en la desilusión, en la desesperanza. Pero cree esto, a pesar de que eso mismo pudo sentir mucha gente que vivía en torno a Jesús, cuando le vio ir a una cruz, cuando le vio ir o ser llevado a una tumba, pudieron sentirse frustrados. Como aquellos caminantes de Emaús que dicen, que mencionan la escritura, aquellos dos hombres que iban por el camino y dice que se iban lamentando. Y una de las frases que usaban era esta, decían, nosotros esperábamos que Él fuera nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos ayudara a salir de esta situación. Y ciertamente hay momentos en los que nosotros podemos vivir desalentados, podemos vivir frustrados, podemos vivir quizá desesperanzados, pero creen esto. Llegará el momento en que la frustración le dará paso a la esperanza. ¿Crees eso? Por duro que sea el momento, no dejes de confiar que de la manera en que Dios, con la resurrección de Jesús, devuelve la esperanza, lo mismo sucederá en tu vida. Sucederá con nosotros. No importa qué valle estés atravesando, no importa qué camino estés transitando, no importa qué situación difícil tengas que enfrentar, no importa qué montaña está frente a ti, no importa qué es lo que estás viviendo ahora mismo, ni cómo te estás sintiendo ahora. Porque somos seres humanos y atravesaremos ese tipo de situaciones. A veces estaremos arriba sintiéndonos bien y a veces sentiremos que estamos abajo sintiéndonos completamente mal. No para andar como en una montaña rusa, sino porque eso simplemente forma parte de la vida. Pero que aún en esos momentos tú puedas recordar que la frustración le dará paso a la esperanza. Y que la nueva vida en Jesucristo se trata de eso. Que el Señor Jesús nos hace ver las cosas desde una perspectiva más esperanzada, desde una perspectiva más segura, porque Él mismo nos dice, confíen plenamente. ¿Por qué? Porque en el eterno poder de Dios, estas cosas aún están bajo su dominio. Hay momentos en los que quizá podemos inclusive perder la fe, sentir que perdemos la fe, sentir que perdemos la confianza en Dios, la confianza en la gente o la confianza aún en nosotros mismos. Y nuestro adversario a veces aprovecha esos tiempos, queridos, para hacernos dudar de Dios, hacernos dudar de sus promesas, hacernos dudar de su esperanza, hacernos dudar de Él. Nos pone en un punto en el que nosotros meditemos y que dejemos de creer. Jesús sabía eso. De hecho, se lo dijo al mismo apóstol Pedro en su momento. Dice Pedro, el enemigo me ha pedido, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he orado a Dios, a mi Padre, para que tu fe no falle. Igualmente te digo este día, sé que aún la duda le dará paso a la fe, le dará paso a la confianza, le dará paso a la seguridad y tu vida recobrará nuevas fuerzas cuando decides o cuando decidimos confiar en nuestro Dios. ¿Recuerdas a aquel hombre llamado Tomás? Dice la Escritura que cuando Jesús resucita,
se acerca a sus discípulos. Pero en las primeras reuniones, ese hombre llamado Tomás, también discípulo de Jesús, no había estado. Y cuando otros vinieron para decirle, Jesús ha resucitado, Jesús ha vuelto a la vida, lo que él dijo fue, si no lo veo, no creeré. Es más, dijo, yo tengo que tocar sus heridas, meter mi mano ahí en su costado, ver, porque si no, no creeré. Algunas personas se pueden encontrar en esa situación y uno puede de alguna manera tratar de juzgar a Tomás diciendo, este hombre si es incrédulo, este hombre si es malagradecido, Jesús estuvo con él, tantas cosas que les enseñó, tantas cosas que les dijo, pero no lo juzguemos apresuradamente, porque cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en situaciones que parecen imposibles. Piénsalo bien, ¿lo habrías creído tú? Si alguien te hubiese dicho, este con el que andábamos ha resucitado después de 3 días, ¿lo habrías creído tú? Es fácil mirarlo luego, porque ya la historia nos ha dicho lo que sucedió. Pero estar en la situación y aún así confiar no siempre será fácil, no siempre será sencillo. Por eso Jesús se aparece y le dice, Tomás, ven, aquí estoy. Toca mis heridas, mete tu mano en mi costado para que veas que soy yo. Luego le dice, porque me viste, has creído. Mire que hasta ahí no ha juzgado nada Jesús. Pero luego agrega una frase que es una bendición para quienes sin ver creen. Luego les dice, pero bienaventurados, serán venturosos, serán más felices, disfrutarán plenamente aquellos que aún sin ver creen. Por eso creo en ese momento que cuando ponemos nuestra mirada en Dios y reconocemos que el mismo que levantó a Jesucristo de la tumba es nuestro Padre, es nuestro Dios y confiamos en Él, ¿sabes en qué categoría entramos? En los que somos bienaventurados, en aquellos que no necesitamos ver a Dios hacer X cosa para poder confiar en Él, que no necesitamos que Dios sane a alguien para nosotros poder creer en Él. Por eso la carta a los Hebreos dice que el que se acerca a Dios debe primeramente creer que Él existe, creer que Él existe. No creamos en Dios porque le veamos hacer algo, sino porque reconocemos dentro de nuestro ser que Él existe. Pero luego dice, pero cuando tú reconoces que Dios existe, Él se convertirá entonces en galardonador tuyo, porque Él es galardonador de quienes le buscan. Es decir, Él provee, Él bendice, Él aún ayuda, Él está con las personas que aún deciden confiar plenamente en Él. Que en nuestro caso, sientes que ahora estás atrapado en la duda, en la desconfianza. Sientes que de alguna manera el enemigo trata de seducirte para que te olvides de Dios, para que abandones tu fe, para que abandones tus convicciones, para que te apartes de su camino. Pues oro al Señor en este momento para que la fe vuelva y se abra camino entre esas sombras de duda que están tratando de levantarse, como lo hizo entre la gente que vivió con Jesús. Cuando le vieron, dijeron, realmente Dios es un Dios poderoso. Y creo que aún la muerte le dará paso a la vida. Hoy con mucha sensibilidad quiero hablar también a aquellos que han perdido seres queridos, aquellos que han perdido a un ser amado recientemente. Confía en Dios y cree en aquella palabra
que Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, específicamente a Marta. Le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Eso es lo que Jesús le dijo. Por eso el apóstol Pablo dice que aunque esta casa exterior se pueda desgastar, dentro de nosotros se forma una que se renueva día a día. Por eso pido al Señor que te dé la tranquilidad y la paz de saber que aún los muertos en Cristo resucitarán primero. Que así como el Espíritu del Señor trajo a la vida nuevamente a nuestro Señor Jesús, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales, dice la Escritura. Y finalmente este día quiero hacerte ver esto, y es que la resurrección de Jesús demuestra quién está al control. Y ese es Dios. Dios está al control. Y quiero que medites en eso. En cada situación donde a veces te angustias, donde a veces te preocupas, donde sientes que tienes que hacer más, donde sientes que no te alcanzará para lograr lo que quieres alcanzar, entonces dite esta verdad: Dios está al control. Dios está al control. Y solo alguien que confía en Dios puede decir lo que dijo Jesús. Porque es interesante cuando lo pensamos. Hay personas que creen que Jesús, alguien lo mató, que fue asesinado por alguien. Y que bueno, entre los judíos y los romanos entonces terminaron dándole muerte a Jesús. Pero eso no es verdad. Porque el mismo Jesús dijo ante una de las autoridades, cuando le dijo: haz un milagro y yo te soltaré, porque en mis manos, le decía, está el poder para soltarte y está el poder para matarte. Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tienes sobre mí, sino aquella que mi Padre pueda darte. Y estando en la cruz, dice la Escritura, piénselo para que vea, estando en la cruz, dice que lo que acontecía con un crucificado es que podía pasar horas, a veces hasta días, sin morir, al punto de que tenían que quebrar sus piernas para que el cuerpo pudiera bajar y se asfixiara más rápidamente y pudiera morir antes. Pero lo que dice la Escritura es que a Jesús ni las piernas hubo que quebrarlas. ¿Por qué? Porque estando en la cruz, lo que dijo fue: Padre, en este momento, no porque alguien lo quiera, sino porque así yo lo decido, entrego mi vida en tus manos. Dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Solo alguien que confía plenamente en Dios puede descansar tan ampliamente como para aún confiarle su propia vida, diciéndole: Señor, aquí estoy. Tú eres mi Padre, voy a entregarte mi espíritu, me llevarán a una tumba, pero confío en que tú me devolverás la vida. Eso es alguien que sabe que Dios está al control. ¿Podemos descansar en Él de esa manera? Porque si lo hizo con su propia vida, ¿no podemos hacerlo con nuestra familia? ¿No podemos hacerlo con nuestras finanzas? ¿No podemos hacerlo con algunas otras áreas humanas para nosotros, de menos intensidad, de menos cuantía, aún de menos trascendencia, como lo es la vida? A eso te animo, a confiar como tu Señor confió en su Padre. Que puedas confiar y decir: Señor, te confío mi vida. Si tengo aún que partir, no dejarás mi cuerpo en la tumba, como decía el salmista, sino que sé que si confío en ti, tú no me defraudarás, porque Dios no defrauda a quienes decidimos poner nuestra esperanza en Él.
Por eso este día quiero terminar orando a Dios y agradeciendo por algo en particular. Y es esto: nuestro Rey está vivo. ¿Puedes decirlo? Di, mi Rey está vivo. Y por cierto, vive para siempre. Vive para siempre. Y si Él vive, como dice el cántico, nosotros también viviremos. Puedes decirle: Señor, gracias, porque a través de tu Hijo Jesús has traído a mi vida esperanza, has traído a mi vida confianza, no solo en los asuntos eternos, sino en los asuntos particulares y temporales. Has traído esperanza no para los asuntos del mañana y los asuntos del futuro solamente, sino que has traído esperanza para mi hoy, para mi presente. Por eso hoy, Señor, quiero elevar una oración de gratitud a ti por cada detalle. Porque a pesar de que eres un Dios grande y poderoso sobre todas las cosas, has decidido hacerte como uno de nosotros, tomar una forma de siervo, entregarte y pagar un precio para que nosotros podamos vivir en libertad de aquello que nos mantenía atados. Tú has tomado nuestro lugar y has pagado un precio para que ya no sea el espíritu de temor el que nos controle, sino que sea tu Espíritu Santo el que more en nosotros. Tú has tomado la decisión de pagar un precio para que ya no vivamos en ruina, para que ya no vivamos en miseria emocional, ni espiritual, ni aún económica, sino para que podamos pasar a esa conciencia clara de que tu gracia nos ha alcanzado y que somos tus herederos, somos tus hijos a quienes amas profundamente. Gracias por pagar el precio, Señor, para que podamos dormir con tranquilidad y levantarnos con sueños en nuestros corazones. Gracias por pagar el precio, para que nosotros podamos vivir en seguridad eterna, para que la intimidación no siga agobiándonos y apropiándose de nuestras vidas, sino que podamos levantar nuestra cabeza sabiendo que tú eres nuestra gloria y tú eres nuestro Señor. Hoy te alabo, Señor, porque sé que has resucitado. Pero no es porque es la historia, no es porque es la tradición, ni porque es cultura. Es porque mi vida te pertenece, Señor. Puedes decirle eso: Señor, te adoro porque mi vida te pertenece, porque me has hecho pasar de muerte a vida. Y hoy todo mi ser te adora, todo mi ser te alaba y te exalta. Querida iglesia, si estás con alguien más, ¿por qué no compartes una palabra de oración con esa persona que estás allí? Ora en gratitud a Dios. Y sobre todas las cosas, levanta tu cabeza, levanta tu mirada, como dice el Salmo: levanten, oh puertas, sus cabezas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Nuestro Señor, el poderoso en batalla, el fuerte. Levanta tu cabeza este día, levanta tu mirada, porque el Rey de la gloria ha decidido visitarte, y más que visitarte, hacerte su habitación. Eres parte de la iglesia del Señor. Pero si este día no tienes esa confianza,
Si este día no tienes todavía esa convicción, si este día tú quieres hacer del Señor Jesús tu Salvador y tu Señor, yo quiero animarte a que hagas una oración. Si es que todavía no reconoces a Jesús conscientemente como tu Salvador, ¿quieres hacer una oración conmigo? Es sencilla esta oración, pero es algo que te conecta con el cielo, te conecta con el plan eterno de Dios. Ora conmigo así, dile: querido Dios, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Pero gracias por no dejarlo en una tumba, sino resucitarlo. Dile: lo reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo amado y quiero seguirle. Dile: Padre, perdona mis pecados y mis faltas y permíteme vivir en la eterna confianza de saber que tú eres mi Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, si hoy sabes que has tomado esta decisión, nos encantaría saberlo. Queremos que nos envíes un mensaje, nos hagas una llamada telefónica, en fin, queremos saber de ti. Pero sobre todas las cosas lo que queremos es guiarte en los pasos que puedes dar ahora. Es decir, a partir de esta decisión, ¿qué espera Dios que puedas hacer? De eso queremos hablarte también. Al resto de la iglesia, quiero decirles: si hoy has decidido traer tus diezmos y tus ofrendas, si hoy quieres honrar a Dios con lo que antes Él te ha dado, quiero entonces también pedirte que hagamos una corta oración. Te bendigo en el nombre del Señor. Pido al Padre que esta decisión que tomas pueda ser honrada por Él. Como sé que lo será, es su palabra y es fiel. Pero vamos a orar dándole gracias a Dios por tu vida. Padre, gracias por quienes hoy separan una parte, una porción de esa provisión que tú les das, reconociendo que no dependen de eso, sino que dependen de ti. Y hoy ellos traen de sus diezmos y sus ofrendas. Y por tu palabra sé que abrirás las ventanas de los cielos y les bendecirás. Harás palpable para nosotros tus bendiciones. Dios, recibe lo que damos para ti y lo hacemos por honra, por gratitud, porque eres nuestro fiel Padre celestial. Gracias. Oramos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Querida iglesia, nos vamos a seguir mirando. Espero que los días que vienen estén llenos de esa tranquilidad y la confianza de saber quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Cuídense, saben, la sabiduría es parte de la esencia de la bendición de Dios sobre nosotros. No para andar en temor, sino para andar en la plena conciencia de saber cómo es que debemos transitar la vida ahora que el Señor está con nosotros. Bien, pero nos seguimos viendo. Espero que en la próxima oportunidad podamos seguir compartiendo más acerca de la palabra del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga enormemente a ustedes y también a su familia.